energético en la síntesis de las determinadas proteínas. Entonces, ahora vamos a pasar a una segunda parte, ya que las proteínas, una vez que se han sintetizado, tienen que pasar por un proceso que se llama modificación o maduración post-traduccional. ¿Sí? Deben plegarse adecuadamente, por otra parte, deben dirigirse a los lugares donde se requiere, al organelo o a la región donde va a cumplir la función, deben dirigirse, pues si tiene que haber alguna señal, hay una secuencia señal que le va a permitir dirigirse al organelo donde va a cumplir su función, por ejemplo. Hay proteínas que deben fosforilarse, otras deben metilarse, acilarse, glicosilarse, etcétera. Entonces va a haber cambios en las proteínas. Y a esto se llama modificación post-traduccional. Entonces vamos a ver el día de hoy la modificación post-traduccional, es decir, la maduración de las proteínas. Voy a compartir entonces. Doctora, Ahora sí vamos a. Bien, entonces, vamos a pasar un minutito, por favor, y hemos visto todo esto y estamos. Entonces, entramos en tema 12, modificación post-traduccional. Bueno, ¿a qué nos referimos? Ya les había estado explicando. En realidad, este procesamiento post-traduccional se puede dividir en los siguientes aspectos. Además, aclarar que no se van a ir, no se realiza esta modificación paso por paso. Hay procesos que se van a llevar a cabo de manera simultánea. Tenemos, por ejemplo, el tráfico destino de las proteínas hacia los diferentes organelos, el plegamiento correcto del polipéptido, entonces en el camino, digamos, cuando se va dirigiendo, debe plegarse adecuadamente y requiere de unas proteínas adicionales que se llaman, por ejemplo, chaperonas, que le van a ayudar a la proteína para que pueda plegarse adecuadamente. Luego tenemos el catabolismo. Una vez que la proteína ha cumplido su función, no está permanentemente, sino debe pasar a un proceso de degradación. Luego tenemos la maduración o procesamiento del polipéptido, entonces puede realizarse modificaciones químicas, fosforilación, acilación, acetilación, carboxilación, etcétera. En algunos casos debe fragmentarse en péptidos más pequeños. Por otra parte, también debe plegarse, ya sea en una hoja plegada beta o en una hélice alfa, puede unirse a las otras subunidades para formar una proteína compleja, un complejo proteico, por ejemplo. Entonces, son procesos después que se van a llevar a cabo, después de que se ha llevado a cabo la síntesis de las proteínas, ¿sí? De la traducción. Si hablamos de las modificaciones químicas más frecuentes, vamos a ver la acetilación, la carboxilación, fosforilación, hidroxilación, metilación. Tenemos la incorporación de glúcidos y la adición también de ácidos grasos. Estos son procesos que se van a llevar a cabo, modificaciones covalentes.
La mayoría de estas modificaciones covalentes se va a llevar a cabo en el retículo endoplasmático rugoso, pero ¿dónde? A nivel del lumen. La síntesis se lleva a cabo en los ribosomas. En el lumen, la parte interna, es el lugar donde se van a llevar a cabo la mayoría de estas transformaciones y modificaciones químicas de los aminoácidos de las proteínas. Vamos a comenzar con la fosforilación. La fosforilación es uno de los procesos más frecuentes que normalmente se da en casos de activación de enzimas, de receptores, de proteínas. Se va a fosforilar un dominio de una determinada proteína, por ejemplo. Esta fosforilación normalmente se va a llevar a cabo sobre los grupos oxidrilo, es decir, sobre aquellas proteínas que tienen grupos oxidrilo, serina, tirosina, ¿no? Especialmente. A expensas de quién, del ATP. Entonces aquí tenemos, a ver un momentito, parece que alguien quiere entrar o alguien está haciendo una pregunta, porque cuando estoy escribiendo no puedo ver, no, pensé que alguien estaba preguntando algo, bueno, continuemos. Okay. Entonces, el grupo auxiliar, por ejemplo, del aminoácido tirosina se puede fosforilar. Esta fosforilación se va a llevar a cabo con la participación de la enzima tirosinasa. Las sinasas son transferasas. ¿Qué va a ocurrir? El ATP, el adenosintrifosfato, va a transferir uno de sus fosfatos a la tirosina para formar en este caso la fosfotirosina. Entonces, el ATP cede un fosfato y va a pasar a adenosin difosfato. Entonces, formando una tirosina fosforilada o fosfotirosina. Este es un proceso también que puede ser reversible y por acción de una fosfatasa se va a poder liberar el grupo fosfato y recuperar el aminoácido tirosina. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces, les decía, qué aminoácidos pueden pasar a un proceso de fosforilación. Son la serina, que puede convertirse en fosfoserina, la tirosina, que pasaría a fosfoserina, y la treonina, que pasaría a fosfotreonina. Son tres aminoácidos que tienen grupos oxidrilo. Estos tres aminoácidos pueden fosforilarse, entonces por acción de una, en este caso puede ser tirosinasa o serinsinasa. Bueno, la acetilación también es otro proceso frecuente. Normalmente esta acetilación se da sobre el grupo amino. En este caso tenemos los aminoácidos, una cadena peptídica, y es el grupo amino que puede entonces acetilarse. Esta acetilación requiere como coenzima a la acetilcoenzima A, acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima, también por una transferasa, puede transferir este grupo acetilo, ¿sí? Este grupo acetilo sobre el grupo amino. Entonces, acetilmino. Entonces, va a formar un acetilaminoácido. Esta acetilcoenzima libera el acetilo y se queda como coenzima. ¿Bien? Este es también un proceso de transferencia por acción de una quinasa. Otro proceso que es un poco más complejo es la carboxilación. La carboxilación donde se requiere la participación de una enzima denominada carboxilasa, se requiere la vitamina K como coenzima, el bicarbonato y el oxígeno. En este caso, el bicarbonato es el que va a ceder el grupo carboxil. Entonces, tenemos el glutamato. En este caso, es el carbón alfa, beta, gamma, el que se va a carboxilar. Entonces, ¿quién va a ceder el grupo? Y después se pregunta de examen, es el bicarbonato, que va a ceder el grupo carboxilo
para formar, por ejemplo, un gamma carboxiglutamato. Entonces, en algunos casos hay algunos aminoácidos que pueden estar carboxilados. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos también la misma estructura, pero en otra descripción, el gamma carboxiglutamato. Pasamos a ver a la metilación. La metilación requiere de una enzima denominada metiltransferasa. ¿Quién es el donador del grupo metilo? Al igual que la modificación post-transcripcional, el donador es el aminoácido S-adenosil, ese complejo, S-adenosil metionina, que va entonces a ceder el grupo, en este caso, el grupo metilo. ¿Sobre qué grupo del aminoácido se va a llevar a cabo la metilación? Sobre el grupo amino también, donde cada metilo puede reemplazar a un hidrógeno del grupo amino. ¿Okay? Entonces, podemos tener nosotros metillisina, dimetillisina, trimetillisina. Si tenemos el grupo amino con 3 hidrógenos, cada hidrógeno puede ser sustituido por un grupo metil. Entonces, recuerden, también la metilación es un proceso muy importante. Por ejemplo, en el caso de las histonas metiladas, ¿no? Que van a participar en el proceso de la regulación de la transcripción. Entonces, muchas proteínas pueden metilarse, utilizando como enzima la metiltransferasa y como donador del grupo metilo la S-adenosil metionina. La hidroxilación también es un proceso más complejo, pero que se da, por ejemplo, en el caso de algunas proteínas, como las proteínas colágenas, que requieren estar hidroxiladas. Entonces, ¿en qué consiste esta hidroxilación? En la incorporación de grupos oxidrilo en residuos de prolina y lisina. En el caso especialmente, como les había indicado, de la proteína colágena. Esta modificación la van a realizar muchas hidroxilasas que se encuentran presentes en el retículo endoplásmico. Como les había indicado, este proceso se va a llevar a cabo especialmente en el lumen del retículo endoplasmático rugoso. La reacción es sumamente compleja, pues que va a llevar a cabo la descarboxilación de una molécula donadora del grupo oxidrilo. Entonces requiere una molécula que done este grupo oxidrilo. También tenemos procesos muy importantes como la acilación. La acilación, ¿en qué consiste? Viene del grupo acilo, es decir, de la incorporación de ácidos grasos. Esta acilación consiste en la unión de un ácido graso para aumentar la hidrofobia de la proteína y el lípido haga de anclaje a la membrana, normalmente por la cara interna. Suele ocurrir esta acilación sobre la serina, treonina o cisteína, muy importante. ¿Ya? Entonces, la acilación es que le va a dar, va a hacer que una parte de la molécula entonces sea apolar para que pueda integrarse o relacionarse con la membrana plasmática. ¿Sí? Muy importante. Hay otras modificaciones. También la prenilación es igualmente adicionar un grupo prenilo, es decir, un grupo también apolar, para que estas proteínas puedan interrelacionarse con la membrana. ¿En qué consiste la prenilación? Consiste en unir radicales terpenoides derivados del isopreno, es decir, ¿se acuerdan ustedes que los terpenos se sintetizan a partir de la acetilcoenzima A vía mevalonate, dando lugar a los isoprenoides? Normalmente estos terpenos se van a unir a la cisteína de las proteínas citosólicas y les puede servir, al igual que el ácido, como molécula de anclaje a la membrana,
permitir la interrelación de la proteína con la membrana, ¿sí? Como es el caso de la acilación. ¿Cuáles son estos isoprenoides que pueden prenilar a las proteínas? Tenemos el geranilo con 10 carbonos o el farnesilo con 15 carbonos. Hay varias proteínas que pueden estar preniladas, como la proteína RAS, que es una proteína oncogénica cuando ha mutado. Entonces aquí tenemos la proteína RAS, por ejemplo, que va a tener una metionina. Esta metionina entonces puede interactuar con un farnesilo pirofosfato. No se olvide que por química orgánica, que cuando las moléculas se encuentran fosforiladas, normalmente van a estar en un estado alto de inestabilidad, un estado alto energético, de tal manera que les permite reaccionar. En este caso, entonces, estos dos electrones de la cisteína pueden realizar un ataque nucleofílico sobre este carbono del farnesilo, liberando el pirofosfato y formando entonces el farnesilato RAS proteína. De todas maneras, sería, en conclusión, sobre el azufre de la metionina se va a unir el grupo farnesilo. ¿Para qué? Para poder prenilar a la molécula y esta molécula orgánica pueda actuar como anclaje en la relación de la membrana con las proteínas. De la membrana con las proteínas. Y aquí vamos a ver la glicosilación y luego vamos a ver los otros procesos. ¿Sí? Miren, es bien interesante y deben prestar atención. En el caso de la glicosilación, normalmente a las proteínas se van a unir un oligosacárido, ¿ya? Un oligosacárido se va a unir. Entonces, donde aquí, por ejemplo, tenemos una proteína, ¿verdad? Que tiene en su composición el aminoácido asparagino. Muchas veces la glicosilación se va a dar en proteínas de membrana, especialmente aquellas que son transmembranas. Entonces, aquí tenemos aquí está el péptido, ¿verdad? El péptido de la proteína de membrana, el aminoácido asparagina, y tenemos otra molécula que se llama dolicol, que está unida a un oligosacárido. Este oligosacárido está formado por, en este caso, por N-acetilglucosamina unida a la manosa, a moléculas de manosa y a glucosa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un oligosacárido. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, sobre la asparagina, que saben que la asparagina, en este caso, es una molécula básica, entonces todo este oligosacárido va a ser transferido del dolicol hacia la asparagina. Entonces, el oligosacárido se transfiere desde un transformador lipídico de dolicol a la cadena polipeptídica, mientras está siendo traslocada a través de la membrana del retículo endoplasmático. Este proceso puede darse en una proteína de membrana o durante el proceso de traslocación, es decir, del paso de la proteína, ¿no? Del exterior hacia, de la parte externa, hacia el lumen del retículo endoplasmático. Entonces, aquí vamos a ver que en el primer paso se eliminan los 3 residuos de glucosa mediante 2 enzimas. En 2 pasos se van a eliminar estos residuos de glucosa, estos 3 residuos de glucosa. Muy bien, entonces tenemos la asparagina unida a la N-acetilglucosamina y a la manosa. Posteriormente, lo que va a ocurrir es algo muy sencillo, se va a eliminar una manosa más, que es esta manosa, y vamos a tener entonces la asparagina glicosilada, donde se está uniendo a N-acetilglucosamina, que va a ser como un puentecito prácticamente, para que se pueda unir a los residuos de manosa. Ahora, ¿por qué es importante? Siempre el azúcar le va a dar determinada
polaridad a la proteína, ¿no? Hace que sea más polar, porque los azúcares son moléculas polares. Entonces, si se va a unir con una proteína, le va a dar mayor polaridad a la proteína. Entonces, bien, y aquí podemos ver ya, como decíamos, el péptido, donde todo este oligosacárido se va a unir al aminoácido asparagina. Anote, al aminoácido asparagina. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver, antes de continuar con procesos un poco más grandes, vamos a ver un video para poder fortalecer esta parte que acabamos de explicar. Puede ser que repita lo que yo les he explicado, pero es para que ustedes no escuchen siempre la misma voz y vayan captando la idea principal. Entonces voy a ya compartir el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Pan y Tecnología. Esta vez tenemos el video de modificaciones post-traduccionales. Una modificación post-traduccional, ¿qué es? Bueno, tenemos el polipéptido que acaba de salir de la traducción y entonces hay varias formas en las que se puede modificar aún ese péptido. Tenemos el folding, que es plegarla de manera adecuada. El rompimiento proteolítico, que es romper en sitios específicos a la proteína. Más adelante se ve un ejemplo muy bonito de eso en las abejas. Modificaciones químicas, como añadirle grupos al extremo dentro de la secuencia o inclusive cosas más grandes como un azúcar, y el splicing de teínas, que es algo similar a los intrones y exones en los que se remueve un segmento de la proteína. En el folding participan proteínas llamadas chaperonas y chaperoninas. Estas se van a encargar de plegar correctamente al péptido. Lo que pasa es de que de por sí el péptido va a tener un cierto plegamiento. Esto se debe por la polaridad de los aminoácidos. Los polares, los no polares van a influir cierta atracción o repulsión en el péptido, pero puede que esa conformación que le da no sea una forma funcional de la proteína. En este caso tenemos, bueno, el texto ahí está, no lo voy a leer, pero solo voy a explicar un poco. Groel y Groes son chaperoninas que forman un complejo. Esta es la vista desde arriba. Aquí se ve la subunidad naranja, la verde, deben tener un nombre, no me lo sé por ahora. Aquí está de lado naranja, verde y rojo. Entonces, en este caso la proteína va entrando por aquí y va a salir por este hoyito y va adquiriendo su forma funcional. En el caso de proteínas más pequeñas como HSP70, estas se pegan a las regiones hidrofóbicas y también van ayudando al folding. Bueno, pero eso es en E. coli, un procariote. ¿Qué pasa en un eucariote? En un eucariote se han encontrado proteínas similares, pero la gran parte de esa tarea la desarrolla la HSP70. Y aquí vemos el bonito dibujo, está el polipéptido todo sin mucha forma, nada más la forma que debe tener por la polaridad de sus aminoácidos, o los residuos de aminoácidos, mejor dicho.
y al final se le forman las alfa hélice y las hojas betas, algunos loops por ahí, y adquiere su conformación deseada. El siguiente en la lista es el rompimiento proteolítico. Este tiene dos funciones. Remueve pedazos del amino o carboxilo terminal. Aquí vemos como, imaginemos que aquí está el amino, lo está cortando y aquí también. Entonces, de un polipéptido, se llama así porque dentro de él hay muchas proteínas, se rompe de aquí y aquí sale la proteína activa. Y en el caso de por acá, lo rompe en dos lugares diferentes para dar lugar a tres proteínas activas. Es decir, de una sola secuencia, de una vez de la traducción, se pueden sacar una, dos, tres y cuatro proteínas activas en total. Rompimiento de los extremos del polipéptido. En este caso tenemos una secuencia que pertenece al veneno de la abeja. El veneno de la abeja es un fenómeno muy bonito y nos explica cómo es importante el rompimiento proteolítico. La secuencia en rojo nos representa algo que tiene que cortarse para que el veneno de la abeja sea activo, es decir, para que pueda hacer daño. En cambio, si esa parte sigue pegada al veneno, así lo inyecte las veces que tenga que inyectarlo, pues no va a hacer nada de daño porque no está en su forma activa, no va a causar nada y prácticamente será inútil que como abeja, o más que nada como las células de la abeja, gasten energía sintetizando proteínas que no va a usar. La insulina también sufre rompimiento proteolítico. Tenemos que cuando se sintetiza, esta es la cadena completa recién sintetizada, es la preproinsulina. A esta se le hace un corte en el extremo del amino a cierta longitud de aminoácidos y nos da la cadena A, la cadena B y la cadena C. Tan, tan, tan. Y esto ya no se le llama preproinsulina, solo se llama proinsulina, pero sigue siendo sin ser insulina porque está el pro estorbando. Y entonces se le vuelve a quitar la cadena B, que es la cadena aquí que está en amarillo, como amarillo mostaza. Se dobla, se le realiza un corte aquí y aquí. Es lo mismo, solo que está doblada y se forman puentes disulfuro. Y bueno, al final aquí terminaría la cadena C y la cadena A, unida por dos puentes disulfuro, y esta ya es la forma funcional de la insulina. Otro ejemplo es proopiomelanocortin, o en español proopiomelanocortina, que es una poliproteína que dentro de un segmento tiene un montón de proteínas pequeñas. Aquí estamos viendo varios ejemplos. Por ejemplo, este segmento que pertenece acá se corta aquí y acá, y aquí queda una proteína activa. Se, se corta aquí y acá, bueno, más o menos, que sería la longitud de aquí. Pum. Aquí se cortan estos segmentos para dar a esta, pero aparte, si queda este libre, ya tienen dos proteínas activas. Y en este caso siguen siendo los similares. Algo importante que hay que ver es de que no de una sola se hacen 10 así también, seguidas. Por ejemplo, en el caso de esta, vamos a poner nada más gamma y beta, porque no sé cuál sería este. De un solo péptido no se pueden sintetizar estas tres, ya que esta tiene que tener las secuencias de estas dos. O sea, si se sintetiza este, no se pueden sintetizar estas dos. Y si se sintetiza este, ya no se puede sintetizar esa porque ya está llevándose sus aminoácidos. Modificaciones químicas de las proteínas. A las proteínas también se les hacen modificaciones y se conocen más de 150 modificaciones que se les hacen a los aminoácidos. Las más comunes son las metilaciones y acetilaciones. Es decir, aquí tenemos un aminoácido que se le pega un metilo, metilo, acetilo, acetilo, metilo. Y bueno, esos metilación y acetilación solo era por mencionar unos cuantos. Sin embargo, existen muchos: metilación, acetilación, fosforilación, hidroxilación, N-formilación, añadición de azúcares, como lo dije en el principio. Glicosilación significa añadir azúcares. Entonces, glicosilación, añadir el azúcar; linked, añadido a oxígeno. Y en este caso, nitrógeno. No nitrógeno así normal. Al principio, el oxígeno está en forma de hidroxilo y el nitrógeno está en forma de amina, por lo general. Glicosilación, acilación y biotinilación de proteínas. Bueno, como ya lo dije hace rato, glicosilación es añadir carbohidratos. Los carbohidratos que son azúcares. Y entonces aquí tenemos el aminoácido. Y entonces aquí había un OA, pero por lo general este es OH, un hidroxilo.
al que le pegan los azúcares, y esta es la unión a nitrógeno, pero también este nitrógeno no estaba así solito, sino estaba como grupo funcional de amina. Y no solo eso, es que cuando se le añaden cadenas largas de lípidos se le llama acilación, no confundir con acetilación. Inteínas. Las inteínas, para aquellos que ya han visto el proceso de transcripción, se les va a hacer muy fácil porque es un proceso análogo. Tenemos la secuencia y una inteína simplemente es un segmento que se va a remover, se remueve por splicing y entonces esto desaparece, todo esto que está en gris desaparece. Y bueno, un ejemplo de las inteínas es algo que se conoce como el gen egoísta. Aquí vemos una región, esto no es una proteína, esto es gen, esto es DNA. Vamos a analizar el gen. El gen tiene aquí la parte que es la proteína, el espacio de inteína y más la parte de la proteína. Ojo, otra vez repito, no confundir, estos son nucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina. Pero al momento de transcribirla y traducirla, esta región no va a quedar en la proteína. Entonces aquí vemos que pasa la transcripción, la traducción y se forma la proteína. Se hace el splicing y esta es la inteína. Hace rato, como vimos, esta era la proteína funcional, que la proteína se va a ir a hacer lo que tenga que hacer. Pero ¿qué pasa con la inteína? No siempre sucede esto, pero este es nada más un ejemplo. La inteína se va otra vez al DNA, pam, 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 y va a llegar a una secuencia que no tenga su segmento. Y entonces va a cortar y de una secuencia que ya tenía el DNA se va a lograr corta el DNA y va a lograr hacer de que esa secuencia se pegue en la parte que no tenía. ¿Sí me explico? Y otra vez ya se vuelve a traducir, a transcribir, a traducir, se hace el splice en la inteína y va a volver a buscar. Y es un círculo vicioso, o sea, nada más es el hecho de que me cortas, pero me vuelvo a meter en el genoma, me cortas y me vuelvo a meter en el genoma, y así, por algo se le llama el gen egoísta. Segregación de proteínas. Bueno, esto ya como es más texto y no hay muchos dibujos, pueden parar el video y leerlo, pero lo único importante es que la maquinaria que se encarga de la degradación de proteínas es algo llamado proteasoma. Entonces, el proteasoma, ¿cómo va a seleccionar qué proteínas va a degradar y qué no? La degradación significa, es un análogo como deshacer, romper, es como decir, pues tú ya no sirves, vamos a separar todos tus aminoácidos para que esos puedan ensamblarse en otra proteína. Pero entonces el proteasoma dice, no, pues, ¿a qué proteínas me voy a agarrar? Y hay es un análogo como deshacer, romper, es como decir, pues tú ya no sirves, vamos a separar todos. Pero lo único importante es que la maquinaria que se encarga de la degradación de proteínas es algo llamado proteasoma. Entonces, el proteasoma, ¿cómo va a seleccionar qué proteínas va a degradar y qué no? La degradación significa, es un análogo como deshacer, romper, es como decir, pues tú ya no sirves, vamos a separar todos tus aminoácidos para que esos puedan ensamblarse en otra proteína. Pero entonces el proteasoma dice, no, pues, ¿a qué proteínas me voy a agarrar? Y hay una molécula que se llama ubiquitina. Después vamos a ver esa parte de la degradación de las proteínas. ¿Sí? Vamos a ver ahorita lo que va a ser la señalización primero, es más importante, la proteína señal. Aquí estábamos es este que quería que veamos. Círculo endomismático o R. Este vamos a ver enseguidita cuando veamos la secuencia señal. Bueno, vamos a continuar entonces con un poquito para aclarar lo que hemos estado viendo, ¿no? Hemos visto hasta la glicosilación, un poco más superficial nos ha dado lo que nosotros vemos, sin embargo, simplemente para poder recordar.
Bien, estábamos acá, ahora vamos a pasar lo que ha explicado muy bonito, pero por ejemplo la proteólisis, ¿no? En este caso, ya que algunas proteínas como son en este caso los simógenos o la proinsulina, porque hay una preproinsulina, por ejemplo, que tiene que cortarse. Entonces vamos a ver la proteólisis y eliminación de fragmentos como un proceso de maduración. La proteólisis parcial de un péptido puede servir para generar la proteína madura. Se produce en el retículo endoplásmico. ¿Dónde se va a producir esta maduración? En el lumen del retículo endoplásmico. Puede también llevarse a cabo en el complejo de Golgi o en el mismo citoplasma. Ejemplos. Ocurre durante la activación de los simógenos, por ejemplo, del pepsinógeno que va a pasar a pepsina, del tripsinógeno que va a pasar a tripsina, ¿no es cierto? Entonces, o de la formación de proproteínas a proteínas, como la proinsulina a insulina. Entonces, las proteínas con péptidos de tránsito de preproteína a proteína madura y a las caspasas, por ejemplo, durante la apoptosis. También, miren, aquí entra también la proteólisis cuando muchas proteínas tienen la secuencia señal, que es una secuencia de unos 8 o 10 aminoácidos que normalmente está a un inicio de la cadena peptídica. Entonces, va a entrar al retículo, al organelo donde va a cumplir la función y va luego a eliminar por una proteasa, elimina esa secuencia señal para ya tener la proteína funcional. Es otro ejemplo también de proteólisis. Bueno, aquí ya se han visto los ejemplos que puede darse, por ejemplo, en el caso de la preproinsulina, que va a pasar primero a proinsulina y posteriormente a insulina, donde se va a eliminar algunas secciones, también va a haber un plegamiento, va a haber la formación de nuevos enlaces para convertir a una proteína no funcional hasta llegar a una proteína funcional. Bueno, y algo muy interesante que también en el video nos ha explicado en parte es lo que viene a ser las chaperonas, ¿no? Entonces, yo siempre les pongo un ejemplo. ¿De dónde viene este nombre de chaperonas? ¿Quién me puede decir qué es una chaperona? O sea, ¿quién es una chaperona? ¿Cuántas veces qué es su chaperona? Decimos, ¿no? Entonces, ¿qué será una chaperona? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué será una chaperona? Puede decir así como que acompaña, doctora. Exactamente, ¿no es cierto? Especialmente antes, las señoritas de la alta sociedad tenían su chaperona, su dama de compañía. ¿Qué hacía la chaperona? ¿Qué me pueden decir? Si saben qué hacía la chaperona. ¿Qué hacía una chaperona? Pues, evidentemente es como una dama de compañía, pero ¿qué hacía? ¿Qué función tenía la chaperona? Dar a la otra persona, a la, su, a la que le está acompañando. Cuidar. Muy bien, tenía que cuidarla. ¿Pero cuidarla de qué y para qué? Vigilar su comportamiento, dice doctora. Ya, muy bien, tenía que velar por su comportamiento, tenía que ver que se comporte adecuadamente, ¿no es cierto? Debía comportarse adecuadamente. Lo que hace una chaperona con una proteína es otra proteína que lo que va a hacer es que la va a ayudar a la proteína nueva, a la proteína joven, que debe plegarse adecuadamente. La va a acompañar en el proceso, digamos, de tráfico, pero para que pueda plegarse adecuadamente y no de manera equivocada. Por eso se llama chaperona. Ya la debe cuidar para que lleve a cabo un adecuado plegamiento, un adecuado comportamiento de proteína. ¿Okay? Entonces, este plegamiento se realiza simultáneamente al tráfico y a la maduración de polipéptido. En este proceso participan las
chaperonas. Y aquí vamos a explicar un ejemplo de las chaperonas, ¿no? Que se han encontrado chaperonas tanto en células eucariotas como en células procariotas. Ambos ahí tienen las chaperonas y chaperoninas. Las chaperoninas son más pequeñas y las chaperonas son un poco más grandes, ¿sí? Proteínas más grandes. ¿Qué ocurre? Miren, aquí tenemos un polipéptido desplegado, algo explicó en el video también, de este Groel y Groes, ha explicado en el video, donde estamos viendo, un momentito voy a poner mi puntero, el polipéptido desplegado, este polipéptido, entonces lo que va a hacer, aquí tenemos un complejo proteico que se llama Groel, es un complejo proteico que tiene varias subunidades de proteína. Entonces, lo que hace es que va a entrar la proteína nueva dentro de este complejo proteico y va a hacer que se vaya plegando adecuadamente, ¿ya? Pero también requiere la participación de otro complejo proteico llamado GROES, ¿ya? Que va a tapar esta proteína, es como si cubriera, y en el interior, con un gasto energético de ATP, la proteína se va a ir plegando adecuadamente. Si va a ser, por ejemplo, la proteína globular, va a tomar la forma tridimensional de esa proteína globular. ¿Por qué? Mire, si fuera una enzima, muchas veces el sitio activo de una proteína está formada por la proteína que está en la posición 10 y una que está en la posición 100. ¿Cómo se va a dar esto? Solo si la proteína está adecuadamente. Este sitio activo pues está formada por un aminoácido, perdón, de la proteína, digamos, de la posición 10, una de la posición 70 y otra de la posición 200, que van a formar entre todas el sitio activo de la enzima, por ejemplo, o un dominio en particular. Entonces, en este proceso van a participar las chaperonas. Una vez que se ha plegado adecuadamente, ¿verdad? También continuamos con gasto energético, se separa GROES y la proteína adecuadamente plegada va a ser liberada. Pero es un proceso con gasto energético. Bueno, hay otros ejemplos también que se ha visto tanto en eucariotas como en procariotas, que la chaperona HSP70, que normalmente se la ha visto en mayor concentración cuando estamos con temperaturas más altas, ya que la proteína tendría a desplegarse. Siempre requiere ATP. Entonces, miren, otra vez comenzando por la traducción. Tenemos la traducción, un péptido desplegado, ¿verdad? Recién sintetizado, joven, recién formado. Entonces, va a pasar, primero participa otra chaperona que se llama HSP40 y la HCP70 que está unida al ATP. Estas chaperonas se van a unir al péptido en diferentes lugares, ¿no? Para protegerla, que se porte bien, que no se plegue de otra manera, sino como debe plegarse. Entonces, la hidrólisis de ATP por HCP70 va a provocar, se va a hidrolizar el ATP, se hidroliza el ATP liberando un fosfato y esta hidrólisis va a provocar que se libere HCP 40. HCP40. Entonces, la forma HD-HCP70 va a perder afinidad por el polipéptido y en este caso se libera entonces el ADP y también ya se va a liberar la chaperona HSP70. Entonces, esta chaperona puede intercambiar un ADP por ATP y puede nuevamente activarse. Pero ya en este proceso, cuando ya ha cumplido su función, es cuando va a haber ese cambio. ¿Sí? Es decir, va a liberar primero la proteína ya adecuadamente plegada. Es muy importante lo que llamaban en el video el folding, plegamiento de la proteína. Debe estar muy bien plegada para que cumpla su función, ya para que cumpla su función. Eso es sumamente importante. Ahora, vamos a ver habíamos hablado también de la secuencia señal y de la función de las chaperoninas. Miren qué interesante es esto.
Aquí estamos viendo por una proteína que se está sintetizando. Estos aminoácidos que vemos aquí adelante son la proteína, es decir, la secuencia señal. ¿Ya? Esta proteína se va a unir a HPST, que es la que le va a ayudar, que vaya adecuadamente plegándose y que no vaya a otro lugar. Entonces, gracias a esta secuencia señal, va a ir hacia la membrana, ¿no es cierto? Va a ir hacia la membrana, ya en el interior aquí de la matriz va a entrar a una chaperonina, va a plegarse adecuadamente y por acción de una proteasa va a haber una proteólisis. Se va a eliminar la secuencia señal, que solo le va a permitir llegar al organelo donde debe cumplir su función. Entonces vamos a ver ahora un videito de esto y después vamos a ver otro tipo, digamos, de traslocación, si quieren, de las proteínas hacia el interior de los organelos. Un segundo. Reticulo endoplasmático, o ER, es el sistema de membranas más grande de las células eucariotas. Las membranas que son transportadas desde el citosol al complejo de Golgi, los endosomas, los lisosomas y a la superficie celular, primero tienen que entrar en el ER. A medida que una molécula de mRNA se va traduciendo a proteína, muchos ribosomas se unen a ella, formando un polirribosoma. En el citosol existen dos poblaciones separadas de polirribosomas que comparten la misma reserva de subunidades ribosómicas. Los ribosomas libres no están unidos a ninguna membrana. Los ribosomas unidos están fijados a la membrana del ER y traducen proteínas que se translocan hacia el interior del retículo endoplasmático. Este tipo de ribosomas cubren la superficie del ER, generando regiones denominadas retículo endoplasmático rugoso. Hay dos tipos de proteínas que se trasladan desde el citosol al ER. Las proteínas solubles en agua atraviesan completamente la membrana del ER y se liberan en el lumen, mientras que las proteínas transmembranas solo cruzan el ER parcialmente y quedan ancladas en la membrana. Todas estas proteínas son conducidas hacia el ER gracias a una secuencia señal formada por aminoácidos hidrofóbicos pequeños. La secuencia señal es guiada hacia la membrana del ER mediante una partícula de reconocimiento de la señal, o SRP, que se une a la secuencia señal del ER de la nueva proteína a medida que estaba saliendo del ribosoma. Entonces, se reduce la velocidad de síntesis proteica hasta que el complejo SRP-ribosoma se une a un receptor de SRP en la membrana del ER. Entonces, la SRP es liberada y el ribosoma pasa a un canal de translocación de proteína de la membrana del ER. De esta manera, el SRP y el receptor de SRP actúan como marcadores moleculares de emparejamiento, poniendo en contacto los ribosomas que están sintetizando proteínas que contienen la secuencia señal del ER con los canales de translocación disponibles del ER. Además de dirigir las proteínas hacia el ER, la secuencia señal también ayuda a abrir el canal de translocación. El canal de translocación de proteínas inserta la cadena polipeptídica en la membrana y empieza a transferirla a través de la bicapa lipídica. El péptido señal permanece unido al canal mientras que el resto de la cadena de la proteína es enhebrada en la membrana en forma de un gran lazo. Cuando la proteína ha pasado a través de la membrana, se libera el lumen del retículo endoplasmático. Tras la separación de la secuencia señal, gracias a una marca para peptidasa situada en la cara luminal de la membrana del ER, el péptido señal se libera del canal de translocación hacia la membrana y se degrada rápidamente. Parece que entonces una proteína del lumen del ER actúa como un tapón y cierra el canal inactivo. Pero no todas las proteínas que entran en el ER se liberan en su lumen. Algunas permanecen insertadas en la membrana del ER como proteínas transmembrana.
Para que resulte más fácil de entender, al ilustrar la translocación de una proteína transmembrana al ER, hemos omitido el ribosoma unido a la membrana. En el caso más sencillo, el de una proteína transmembrana con un solo segmento transmembrana, la secuencia señal situada en el extremo N-terminal inicia la translocación tal como si fuera el caso de una proteína soluble. Pero el proceso de translocación se detiene por la acción de una secuencia adicional de aminoácidos hidrofóbicos, una secuencia de parada de la transferencia que se encuentra más adelante en la cadena polipeptídica. La secuencia de parada de la transferencia se libera lateralmente del canal de translocación y se coloca en el mismo plano de la bicapa lipídica, donde forma un segmento transmembrana que ancla la proteína a la membrana. Como resultado de ello, la proteína translocada acaba siendo una proteína transmembrana insertada en la membrana con una orientación definida. El extremo N-terminal hacia la cara luminal de la membrana del ER y el extremo C-terminal hacia la cara citosólica. La proteína transmembrana conserva su orientación a lo largo de todos los procesos de gemación y fusión. En algunas proteínas transmembrana, la transferencia de la proteína se inicia por una secuencia señal interna. En estos casos parece que existen secuencias señal hidrofóbicas que trabajan en pareja. Una secuencia interna de inicio de la transferencia inicia la translocación, que continúa hasta que alcanza una secuencia de parada de la transcripción. Las dos secuencias hidrofóbicas se liberan en la bicapa donde permanecen ancladas. En proteínas de multipaso complejas en las que muchas regiones hidrofóbicas atraviesan la bicapa, entran en juego pares adicionales de secuencias de inicio y paro. Una secuencia reinicia la translocación un poco más adelante de la cadena polipeptídica y otra detiene la translocación y provoca la liberación del polipéptido. Y así sucesivamente para los posteriores inicios y paradas. Así, las proteínas multipaso de membrana van cosiendo la bicapa a medida que se van sintetizando mediante un mecanismo que recuerda la acción de una máquina de coser. Es un video muy bonito que hemos podido ver, ¿no es cierto? Cómo funciona la secuencia señal. Entonces, la secuencia señal es muy importante porque gracias a la secuencia señal, la proteína sabe dónde debe dirigirse, si va a ir, si es una proteína de núcleo, si es una proteína de mitocondria, si es una proteína de cloroplasto, va a ir a complejo de Golgi, etc. Generalmente se sabe que las proteínas que tienen secuencia señal van a estar dirigidas a algún organelo. En cambio, aquellas que no tienen secuencia señal posiblemente sean proteínas de citoplasma. Entonces, muy importante porque gracias a esta secuencia sabe cómo debe dirigirse. En otros casos, como han visto también en el video, entonces, esa secuencia y secuencias, normalmente la secuencia señal está en la primera parte del péptido, ¿ya? Pero hay otras que tienen una secuencia señal, digamos, en la parte media de la proteína. En estos casos son normalmente proteínas de membrana, puesto que lo que ocurre es que esta proteína va más bien interrelacionarse con la membrana y quedarse anclada en la membrana. Ahí tenemos, de esta manera tenemos las proteínas transmembrana. Tiene una parte dirigida hacia la parte externa y otra hacia la parte interna de la membrana. Y esto ocurre en la membrana plasmática, pero también en las membranas de los organelos. Esto es muy importante esto. Bueno, vamos a continuar para ver luego, estamos en esta parte. Ya. Entonces, continuaremos. Aquí ya habíamos indicado la secuencia de señal. Normalmente, esta secuencia de señal, miren, poner presentación. Entonces, esta secuencia de señal, que está, ¿no es cierto?, el ribosoma, está entrando al lumen del retículo endoplasmático y entra la proteína y esta señal, digamos, no solamente es para el retículo endoplasmático, puede ser una proteína, como les decía, de mitocondria, una proteína de núcleo, de cloroplasto, de complejo de Golgi, etc. Pero, como es solo secuencia señal, una vez que ha llegado a la región o al organelo donde va a cumplir su función, gracias a una proteasa se elimina la secuencia señal. Entonces, normalmente esta secuencia señal no va a ser parte de la proteína funcional, con excepción de las proteínas
también que vimos en el video, que la subsecuencia está en la parte media, y estas normalmente son proteínas de membrana. ¿Ok? Eso es importante. Bien, también este tráfico destinado a las proteínas, lo que acabamos de decir, que van a dirigirse hacia determinados organelos, gracias precisamente a las secuencias señal. También las proteínas tienen que ser transportadas. ¿Y cómo van a ser transportadas? Entonces vamos a ver ahora el tráfico o destino de las proteínas, que es lo que ocurre en las células. Ay, no sé qué es. ¿Qué es lo que ocurre en las células eucariotas? Aquí nosotros, en esta imagen, vemos el núcleo, retículo endoplasmático, las proteínas que se han sintetizado y van a poder trasladarse cuando van a continuar con unos procesos de maduración hacia el complejo de Golgi. El complejo de Golgi puede sufrir todavía algunas modificaciones y luego puede ser, en algunos casos, transportada, ¿sí?, hacia la parte externa, o puede ser una proteína que va a ser transportada hacia el exterior, por ejemplo, de la misma célula. En algunos casos, cuando la proteína no está muy bien sintetizada, no tiene la secuencia correcta, puede pasar entonces a los lisosomas, donde van a ser degradadas. Entonces, como producto de la degradación, tenemos los aminoácidos. Y estos aminoácidos pueden ser reutilizados para la síntesis de otras proteínas. Bien, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el recambio de las proteínas, que en parte también se habló en el video, y luego les voy a mostrar un video muy bonito que también lo he seleccionado, sobre cómo se sabe qué proteínas van a ser degradadas. Lo que sabemos todos son que las proteínas se degradan constantemente. Normalmente hay una síntesis, luego hay una degradación de las proteínas. Las proteínas se sintetizan, cumplen su función y deben pasar a un proceso de degradación. Constantemente hay un recambio de proteínas. Hay dos tipos de degradación: la degradación lisosómica y la degradación citosómica. Degradación lisosómica y degradación citosómica. La degradación lisosómica, como acabábamos de ver, ¿no es cierto?, ¿dónde se lleva a cabo? En los lisosomas, que son enzimas que son proteasas. Entonces, la degradación lisosómica se lleva a cabo por los lisosomas, por proteasas denominadas catepsinas. Entonces, estas catepsinas se van a encontrar entonces en los lisosomas. ¿Ya? Luego tenemos la degradación citosólica, donde van a participar el complejo de los proteasomas, permitir también la degradación de las proteínas en el citosol. ¿Ya? Ahora, algo bien interesante. No sé, yo corté el video cuando decía que cómo se sabe qué proteína se tiene que degradar. Entonces, estas proteínas deben estar marcadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va? Hay proteínas pequeñitas, como la ubiquitina, que se van a unir a las proteínas que deben ser degradadas. ¿Ya? Se van a unir, entonces, como decía el video, le van a dar el beso de la muerte. Se une y dice, esta debe morir. ¿Ya? Esta debe degradarse porque ya cumplió su función, o es una proteína mal sintetizada. Entonces, la ubiquitinación, que se denomina, nos va a permitir marcar a las proteínas para la degradación citosólica. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, voy a mostrarles esto, luego les voy a mostrar también el video. La ubiquitinación es la unión de la ubiquitina, que es una proteína pequeña, altamente conservada, que significa que es muy similar entre las ubiquitinas de los seres vivos, estamos hablando de las eucariotas, de las células eucariotas, y pues está destinada, va a marcar a la proteína que debe degradarse, ¿sí? La va a marcar para que pase a una destrucción proteolítica. ¿Sí? Entonces, un resumen del marcaje es el siguiente. Entonces,
Aquí tenemos nosotros representada aquí la ubiquitina. Esta ubiquitina tiene que activarse y para esto se va a unir a unas enzimas especiales. Entonces, aquí tenemos la enzima E1, que va a tener un aminoácido, en este caso la cisteína, va a tener aminoácido cisteína, y vamos a ver entonces que requiere también del ATP. Entonces, requiere gasto energético para que esta ubiquitina, a través de su carboxilo, pueda unirse a esta enzima por un enlace tioéster, ¿no? Por un enlace tioéster, liberando el AMP y el pirofosfato. Entonces, esta ubiquitina se va a unir a esta enzima 1, ahora va a ocurrir, va a intercambiar. Sale uno y entre dos con la misma función, simplemente intercambiando E1 por E2. Bien. Bueno, ahora la ubiquitina ya está activada, está lista para poder marcar a la proteína que debe degradarse. Una proteína, proteína, la proteína blanco, va a tener un aminoácido lisina, que es un aminoácido básico. Ustedes saben que tiene un grupo amino. Esto es muy importante porque el marcaje se va a dar sobre el aminoácido lisina. Entonces, ya tenemos aquí la proteína con su aminoácido, entra E3 y finalmente va a salir E2. ¿Para qué? Para que se pueda transferir esta ubiquitina sobre el grupo amino de la lisina y unirse formando un enlace péptido. Un enlace peptídico se va a formar. Un enlace peptídico. Bueno, ya tenemos la ubiquitina marcada. Ya tenemos la ubiquitina unida a la proteína blanca, a la proteína que debe degradarse. Y normalmente no se une una sola ubiquitina, sino hacen como una colita. Son varias ubiquitinas que se van a unir para poder marcar a la proteína que va a pasar al proceso de degradación. Ahora, también se sabe que esta ubiquitina reconoce a la proteína porque la proteína puede tener una secuencia que se llama PEST, ¿ya? Entonces va a tener la secuencia PEST, ¿sí? Una secuencia que le va a permitir reconocer a la proteína que debe marcar, ¿no? Entonces aquí tenemos que sería prolina, ácido glutámico, serina y treonina. Entonces va a tener una secuencia, esta proteína, que le va a permitir que la ubiquitina reconozca la proteína que debe degradar. Entonces, se ha visto que muchas proteínas que van a proceder al catabolismo tienen la secuencia PES, especialmente aquellas que tienen problemas de mal plegamiento o tienen problemas también de malformados que deben degradarse. Entonces, la secuencia PES, que significa prolina, ácido glutámico, serina y preonina. De esa manera, puedes reconocer a la proteína que va a degradar. Bien, ahora vamos a proceder a ver entonces el video. Espérenme un segundo. Compartir entonces, por favor.
por el sistema ubiquitina-proteosoma o UPS. Este es el tema principal del programa actual de descubrimiento de fármacos, aunque el Scott Enterprise. Vamos a hablar acerca del sistema ubiquitina-proteosoma. Muchas de las funciones del cuerpo humano sirven para mantener la homeostasis o el balance. Por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal o la presión sanguínea. El principal lugar de estas regulaciones ocurre a nivel celular. Tanto las proteínas como las enzimas trabajan dentro de la célula en el fundamental proceso de continua degradación y síntesis de proteínas. Las células trabajan duramente para mantener un correcto balance de proteínas. Este importante rol de regulación está dirigido y controlado por el sistema ubiquitina-proteosoma o UPS. Este es el tema principal del programa actual de descubrimiento de fármacos, aunque el Scott Enterprise se centra en el UPS. Es responsabilidad del sistema ubiquitina-proteosoma buscar y destruir proteínas dañadas o simplemente muy antiguas para su funcionamiento. El UPS mantiene las proteínas correctas bajo un correcto equilibrio al mismo tiempo. Si este sistema falla, el resultado puede ser la lisis de la célula. El UPS realiza esta regulación de dos maneras. Si se sobreexpresa, entonces las proteínas funcionales serán destruidas inapropiadamente o serán reprimidas de alguna manera, provocando una elevación de proteínas a niveles tóxicos. Un desequilibrio en el sistema UPS es una puerta para que ocurran enfermedades como Alzheimer e infecciones virales o bacterianas, algunos cánceres y también enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. Hay miles de proteínas distintas en cualquier célula, por lo que el UPS realiza un arduo trabajo para mantener bajo control todo. El UPS marca el objetivo destinado para la destrucción mediante el uso de una pequeña proteína de ubiquitina encontrada en células antiguas, apropiadamente llamada ubiquitina. En esencia, las proteínas marcadas con ubiquitina reciben una verdadera pena de muerte. La ubiquitina se encuentra en pequeñas cantidades en la célula, pero se encuentra sujeta a las proteínas aleatoriamente. El sistema es difícil de regular y controlar, sobre todo en proteínas no deseadas en degradación. Primero, debe ser fundamental para la acción la activación de la enzima E1-ubiquitina. Este proceso requiere de energía en forma de ATP o adenosín trifosfato. La ubiquitina es entonces transferida desde la enzima E1 a la enzima llamada E2-ubiquitina conjugada. La E2 actúa como un acompañante para la ubiquitina hacia su siguiente destino, que es la enzima E3 ligasa. La E3 ligasa actúa como una plataforma en la cual la proteína diana y el complejo E2-ubiquitina pueden unirse e interactuar. La enzima E3 es extremadamente específica, sobre la cual la enzima E2 y cuál proteína pueden interactuar. La correcta activación de la enzima E2 con la ubiquitina permite moverse y posicionarse correctamente en la E3 lista para la acción. Cuando la proteína y la ubiquitina son unidas a la enzima E3, se acercan lo suficiente para poder transferir la ubiquitina a la proteína diana, en forma directa desde la E2 o coordinada por la E3. Este proceso puede ser repetido muchas veces para crear una cadena de poliubiquitina en la proteína. La creación de esta cadena significa condena de muerte para la proteína, suministrando una clara señal a la célula para su eliminación. Trabajo del sistema proteosoma. Los compartimientos del proteosoma remueven la cadena de poliubiquitina y linealizan a la proteína. La proteína está lista para entrar a las cámaras del proteosoma y ser degradada en los broques para reutilizarla en la síntesis de nuevas proteínas. La ubiquitina puede ser reciclada. Como podemos ver, el sistema ubiquitina-proteosoma es un proceso creativo para controlar la función de las células. Cuando la degradación de proteínas está fuera de balance, el resultado es la lisis. Creemos que un mejor entendimiento de cómo trabaja este sistema nos puede ayudar a desarrollar fármacos para combatir algunas enfermedades devastadoras. Actualmente solo existe un fármaco en el mercado que toma ventaja del sistema ubiquitina-proteosoma, que es un orgullo para los investigadores ya que es un fármaco que permite que las células cancerosas inhiban el proteosoma por sí mismas, conduciendo a la destrucción de proteínas tóxicas por apoptosis. Sin embargo, esta acción inhibitoria es relativamente inespecífica. De la misma manera, el trabajo del sistema ubiquitina-proteosoma es la intensa búsqueda del sustrato. Mirando a la enzima E3 más concentradamente, podemos ver que es una compleja estructura que posee diferentes mecanismos para identificar y capturar a diferentes objetivos de proteínas diana.
Sabemos que en los humanos hay dos tipos de enzima E1, aproximadamente 60 enzimas E2 y entre 600 y 800 enzimas E3. En otras palabras, se tiene un potencial de casi 900 combinaciones diferentes. El programa se centra en la enzima E3, ya que tiene una conexión caja de tipo F. La investigación está dirigida a identificar fármacos que puedan ayudarnos a amplificar o bloquear la UPS y de esta manera detener las enfermedades causadas por un mal funcionamiento del sistema. Lo que acabamos de ver es una versión simple, esquemática de cómo creemos que funciona el UPS, ya que en realidad se tienen estructuras un poco más complejas. El programa del Scottish Enterprise utiliza combinaciones de métodos diferentes para el desarrollo de químicos y péptidos artificiales en la búsqueda de la actividad del UPS. La clave para identificar moléculas que muestran actividad respecto de los blancos de interés y con ello el desarrollo para alcanzar un Nobel se encuentra en la ayuda de la industria farmacéutica. Bueno, hasta aquí el video de la semana. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido entender cómo funciona y cuál es la importancia del sistema ubiquitina-proteasoma. Te puedes suscribir al canal y dejarme un like. Hola, muy buen día para todos. Les voy a hablar un poco sobre el proteasoma. El proteasoma es un complejo proteico grande que se encarga de realizar la degradación de proteínas que no son necesarias o que están dañadas. A este proceso se le denomina proteólisis y está presente en todas las células eucariotas. En estas células puede encontrarse en el núcleo o en el citoplasma. También se puede encontrar el proteasoma en el arquea y en algunas bacterias. La degradación proteasómica es un mecanismo esencial para varios procesos celulares, entre los cuales se incluye el ciclo celular, la regulación de expresión genética y las respuestas al estrés oxidativo. Estructuralmente, un proteasoma es un complejo con forma de barril que contiene un núcleo compuesto de 4 anillos apilados alrededor de un poro central. Cada uno de estos anillos está compuesto por 7 proteínas individuales. Los 2 anillos internos contienen subunidades proteicas beta, conformando los sitios activos de las proteasas. Estos sitios se encuentran en las caras internas de los anillos, de manera que la proteína, a ser degradada, tenga que entrar a través del poro antes de ser procesada. Los 2 anillos exteriores contienen subunidades alfa, cuya función es mantener una puerta por la cual las proteínas puedan entrar al barril. Las subunidades de los proteasomas son normalmente referidas según su coeficiente de sedimentación, representado con la letra S. La forma más común de proteasoma es la denominada 26S, y esta presenta un núcleo 20S y 2 subunidades reguladoras 19S. El núcleo presenta una cavidad cerrada
donde las proteínas son degradadas. Las aberturas en los extremos del núcleo sirven de entrada a las proteínas. Las subunidades reguladoras 19S, situadas en los extremos del barril, presentan múltiples sitios con actividad ATPasa y sitios de unión ubiquitina, donde se reconocen las proteínas poliubiquitinadas, que serán degradadas posteriormente. Además, que luego se les transfiere al núcleo catalítico. Existen también subunidades 11S, que son reguladoras alternativas, las cuales se han encontrado que juegan un papel fundamental en la degradación de péptidos exógenos producidos después de haber sufrido una infección viral. Ahora hablaremos un poco sobre el mecanismo de degradación de proteínas por ubiquitina, el cual funciona de la siguiente manera. Las proteínas, a ser degradadas, son marcadas por una pequeña molécula llamada ubiquitina. Una vez que una de estas moléculas de ubiquitina se ha unido a una proteína a eliminar, por medio de la enzima ubiquitina ligasa, se empieza a agregar más proteínas de ubiquitina, dando como resultado la formación de una cadena poliubiquitínica, que le permite al proteasoma identificar y degradar la proteína. Es así como muchas de las proteínas son degradadas dentro de la célula. Y bueno, esto ha sido de manera general la estructura y algunas de las funciones más generales. Han podido ver entonces ahora cómo este proceso, estas proteínas que están poliubiquitinadas van a ser reconocidas por el proteasoma, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahora ya para terminar nuestro tema. Vamos a ver ya la acción del proteasoma, la degradación entonces de estas proteínas que están ubiquitinadas por el proteasoma. Antes vamos a hablar de los mecanismos que tenemos, ¿sí? de la degradación citosólica. Esto ya hemos visto. Y ahora, bueno, de la secuencia PES que les había mencionado ya, ¿no es cierto? De la secuencia PES les había indicado que cómo puede reconocer la ubiquitina a esas proteínas que ya deben degradarse. Se ha visto que el estudio de la secuencia de aminoácidos de las proteínas de vida corta indican que prácticamente hay proteínas, digamos, antiguas y hay otras proteínas que tienen vida corta. Entonces, estas van a llevar una secuencia que se denomina la proteína PES, ¿no? que viene de PES, prolina, E de glutamato, S de serina y 3 de treonina, es la proteína PES. Entonces, normalmente las proteínas de vida corta tienen esta secuencia PES, lo que va a permitir que la ubiquitina pueda reconocer entonces esta secuencia PES y unirse varias ubiquitinas para poder marcar a las proteínas que van a degradarse. Ahora, ¿cuáles son los sistemas responsables de la degradación? Se sabe que a nivel entonces la proteólisis de las proteínas marcadas con ubiquitina puede ser de responsabilidad de dos sistemas de proteasas. Las calpainas, que es una proteasa que requiere calcio para su actuación, y el proteasoma, que es la más estudiada. El sistema más estudiado es el proteasoma, que es como habíamos visto entonces en el video, que tenemos un complejo proteico formado por muchas unidades de proteínas, varios sitios catalíticos, que va a permitir entonces que esta proteína marcada con varias unidades de ubiquitina pueda ser reconocida por el proteasoma y en el interior del proteasoma se van a degradar en pequeños péptidos para que luego puedan ser eliminados o puedan continuar su degradación hasta liberar los aminoácidos, ¿sí? Entonces, el proteasoma es un complejo proteico que aparece en muchas células eucariotas y, como ya les había indicado, tiene muchas unidades catalíticas. Prácticamente es el video que acabamos de ver, donde aquí tenemos la proteína que estaría marcada con ubiquitina, el complejo del proteasoma con varios sitios catalíticos, es un complejo proteico ya que tiene muchas proteínas, y como producto de esta degradación tenemos entonces el corte de la cadena peptídica de la proteína en pequeños péptidos, que puede continuar luego en la hidrólisis total
para liberar los aminoácidos que podrían volver a ser reutilizados para la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, hasta aquí habríamos terminado el tema de la maduración post-traduccional, ¿ya? De la maduración post-traduccional. Entonces, hasta aquí veríamos y vamos a pasar entonces, como siempre, a una ronda de preguntas. ¿No hay preguntas? A ver, yo les voy a preguntar. ¿Qué es la secuencia PEST y para qué sirve? Voy a hacer unas 2 preguntas. ¿Qué había sido la secuencia PEST? P-E-S-T. ¿Quién puede responder, por favor? ¿Puede levantar la mano? A ver, Carla Mollo, dígame, Carla. Buenas tardes, doctora. La secuencia PES es una secuencia que reconoce a la proteína que va a degradar y nos dijo que es la prolina, el glutamato, la serina y la treonina. Muy bien, va a tener esa secuencia. Muy bien, Carla, esa sería la respuesta. Sí, dígame. Me anoté que decía la ubiquitinización se marca sobre el aminoácido la lisina, ¿no? Sí, sobre el aminoácido lisina. Que tiene esta secuencia PES. No. Para tu pregunta, no. Lo que pasa es, a ver, la ubiquitina reconoce la secuencia PEST, pero no se va a unir a ninguno de estos, sino se une a una lisina, porque requiere de un grupo amino libre. ¿Ya? Entonces se va a unir sobre el amino de la lisina, que es un aminoácido básico. Entonces, la ubiquitina se une sobre la unidad o el aminoácido lisina, ¿ya? Pero debe tener en alguna parte la secuencia PES, así seguidas, ¿no? Prolina, ácido glutámico, serina y treonina. Pues se secuencia una tras otra, ¿ya? Pero no se une a la secuencia, sirve solo para reconocerla. Se une al aminoácido lisina. Muy bien. A ver, vamos a otra pregunta. Que también era importante, estoy viendo, ¿para qué sirve la secuencia señal? ¿Para qué sirve la secuencia señal? ¿Todas las proteínas tienen secuencia señal? 2 preguntas. ¿Para qué sirve? Y si todas las proteínas tienen la secuencia señal. Todas tienen secuencia señal. Todas las proteínas recién sintetizadas tienen secuencia señal. ¿Alguien levante la mano? ¿Quiere responder, por favor? ¿Todas tienen secuencia señal? ¿O cuáles son las que tienen secuencia señal? Hemos hablado claramente, les he explicado de la secuencia señal, hemos visto el video cuando hablábamos de la translocación de las proteínas y ahí se ha hablado muy bien de la secuencia señal. ¿Para qué sirve la secuencia señal a una proteína? Puede ir al órgano donde va a desempeñar su función. Sí.
Correcto, sí, muy bien. Es la secuencia que va a permitir entonces que la proteína pueda dirigirse hacia el organelo donde va a llevar la función, donde va a cumplir con la función. Ahora dígame, ¿todas las proteínas tienen secuencia señal? También he aclarado eso. ¿Todas tendrán secuencia señal? No, doctora. Ya, bien, bien, Juan José, no, pero ¿cuáles no tendría? ¿Cuáles no tendría? ¿Te acuerdas que hemos indicado? Aquellas que van a cumplir una función donde posiblemente no tengan la secuencia señal. Esa parte no la escuché muy bien, doctora. Ya, muy bien. Entonces hemos indicado que aquellas que van a cumplir una función en el citoplasma posiblemente no tienen la secuencia señal, pero sí las que se van a dirigir a los organelos sí tienen secuencia señal, ¿no es cierto? Eso es lo que dijimos, ¿ok? Bien, a ver, para que ustedes puedan estudiar un poco más y motivarse y participar, la siguiente clase, los primeros 40 minutos, vamos a hacer como un concurso de conocimientos. Yo les voy a hacer preguntas y la primera que responda a la pregunta que yo haga, van a ir ganando puntos, ¿no? Entonces, pero tienen que estudiar el tema 11 y 12, ¿me entienden? ¿Ya? Vamos a hacer de esta manera para que ustedes puedan esmerarse, ya que sus notas están muy, muy bajas. Entonces, ahora vayan estudiando tema 11 y 12 y voy a hacer preguntas de conocimiento. La primera en levantar la mano y responder correctamente, pues ganará unos puntos. Vamos a trabajar así. Bien, hasta aquí habríamos terminado nuestra clase, chicos, y por favor estudien, repasen. Nos vemos entonces el siguiente martes. Buenas tardes. Doctora, está bien, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.